Para mí, lo más maravilloso de la vida es tener un buen libro, una cesta con fruta, con queso Y un buen gato. y un buen gato. Los actores de doblaje sentimos, sufrimos y gozamos y tenemos los mismos conflictos que cualquier persona. Esta es la vida cotidiana USA. Esto es La Vida Cotidiana USA. Con una invitada muy especial. Bueno, es tan especial que no sabemos ni cómo empezar. Porque nos remontamos eras enteras, no años, eras, siglos al pasado. Porque esta mujer tiene tanto que contar que tienen que amarrarse el cinturón porque el turbo está entrando. Nombre de pila bautismal. Rocío Gallegos. Ese es, no, pero no es el de pila bautismal. Ese es mi nombre. Todo, dígame todo del que le pusieron de cuando era una chiquititita. Rocío Guadalupe Gallegos Navarrete. Sí, señora, todo eso. Los mexicanos, que somos muy orgullosos de serlo, tenemos 38 nombres. Y llegamos a este país y nos dicen, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Sí. Se desborra el nombre. Y te lo quitan Y te dicen, inmediatamente a la quítese mitad. acá y allá y te mandan al segundo apellido y de pronto, cuando tú eres una Rocío Gallegos, acabas siendo María Saucedo y dices, ¿cómo fue eso? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién les dijo? Hubo un momento en que tú decidiste crear tu nombre artístico, que es poderoso, pero... Pues mira, la cuestión del nombre artístico, como es, te digo, mi nombre real, Sí. lo único que pasó fue que en mi familia siempre me conocieron como Lupita, Guadalupe. Todos ellos te decían Lupita. Toda mi familia. Y tú así de... Pero cuando entras a la escuela, que entra uno a la primaria y todo eso, el viacrucis tradicional. Inmediatamente toman tu primer nombre. ¿Cuál era tu primer nombre? Rocío. ¿Cuál te gusta más a ti? Los dos me encantan. Los dos te encantan. Los dos me encantan. Para mí, mis padres escogieron dos nombres maravillosos. Pero siempre te decían... En la escuela. Rocío en la escuela. Exacto, empezaron por Rocío. Y en las Rocío. escuelas siempre no falta que te dicen por el apellido. Exactamente. ¿Qué onda, Gómez? Entonces, tuve una maestra en primaria, 3 años, que ella nunca decía el nombre de la niña, siempre decía el apellido. Entonces yo era Gallegos. Las niñas me decían Rocío y ella me decía Gallegos. ¿Cómo fue? Pues se quedó así, Rocío Gallegos. Se fusionó. Ahí se fusionó. Ahí se quedó el nombre y así todo el mundo me empezó a conocer. ¿Qué tipo de educación recibiste tú? Porque hablas de una escuela, hablaste de mujeres. ¿Qué tipo de escuela era? Era escuela de niñas nada más, en la primaria de gobierno, pero antes había solo escuelas de niños y escuelas de niñas. Sí. Y nos separaban. Yo creo que a veces hay momentos en que pienso que eso es sabio, que debería funcionar todavía hoy en algunos puntos. En algunos puntos sí podría ser porque tienes como más confianza con tus compañeras, con tus compañeros. Porque te tardas más en llegar a esa etapa de el novio, el claro, chisme. lo que pasa es que, mira, es una escuela de flores y la otra de jamelgos y caballos y burros, ¿no? Cuando tú juntas caballos y flores, ¿qué sucede? Pues los caballos se andan comiendo las flores. ¿Qué es lo que dices tú que después sucede? Resulta que después, ya cuando yo tenía 11 años, entonces entré a una escuela mixta. Los 11, ok. A los 11 años, una escuela mixta. Y fue un descontrol, que también pasa eso. Cuando los tienes separados, también puede haber ese descontrol. Para mí lo fue. ¿Cómo tratar a los niños? ¿No sabes hacerlo? No sabes. No sabes cómo hacer un amiguito. Para empezar,
Si te mandan a una escuela de niñas, quiere decir que la familia prefiere eso. Por tal, ya Ujú. tienen una tendencia de, no me andes con eso, y ya, ya tienen muchas censuras por acá, ya tienen podría ser. digamos, no estoy hablando de la tuya, estoy hablando No. en general. Ajá. Si mando yo a mi niña a una escuela de puras niñas, es porque no quiero que esté rodeada de niños, Ujú, lo cual habla ujú. mucho de mi perfil, de mi temperamento, de mi educación. Podría ser, Pero, claro. nuevamente, llegas tú y cuando esas niñas que solo estaban en escuelas de niñas confrontan a niños en una escuela mixta, pasan dos cosas. A esa edad. Un descontrol, Ujú. o te das cuenta cuál niña está loca, que ya trae unas ideas Que ya terribles traía. que siempre hay. Ajá. ¿Recuerdas alguna de esas Sí, compañeras? sí, alguna, Que dices, alguna, es claro. terrible. Pero yo me volví una persona muy tímida. Yo era sumamente ¿En tímida. la escuela de niñas no eras tímida? No, Normal, normal, feliz. normal. Pero ya con la Con los escuela niños te mixta, volviste sí. tímida. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, porque fue un descontrol. Ok. De repente, estás entrando a la adolescencia, Sí. en primer lugar. En La segundo lugar, la pubertad. pubertad famosa. En segundo lugar, fue un año muy difícil porque mi madre estuvo muy enferma. Entonces, fue Wow. muy difícil para mí. Y tercer lugar, ¿cómo tratas a un niño? Si no te han dicho, puedes jugar con los niños como jugabas con las niñas. y los niños no Mm. están dispuestos a cambiar sus formas en general. Exactamente, exacto. Son los potros, te digo. Que Entonces, son me volví unos muy simios. retraída, muy tímida y había otro elemento. Yo hacía mucho televisión. Yo bailaba. Ya estabas haciendo Ah, televisión. sí, sí, ¿Desde sí. qué edad? Desde que me acuerdo. Tanto Yo, así, desde que me acuerdo chiquitititita. porque mis hermanos mayores estaban en danza, mi mamá los llevaba a Televicentro, Guau. participaban en programas. ¿Cuántos hermanos? 2 mayores que yo. Dos hermanos mayores, dos O sea, hombres mayores, una mujer y un una hombre. mujer y un hombre, Ujú. que ya estaban en el mundo del Artístico, arte, ujú. del entretenimiento. ¿Por qué? Porque ¿Qué corría en la familia? viene desde mi abuela materna. Mi abuela materna era maestra de escuela y ella escribió varias obras de teatro. De una forma para enseñar, Porque para pero se entretener, le daba. porque era maestra de pueblo, de provincia, en provincia, y entonces, ya sabes, se juntan de diferentes edades los niños, o se Claro. juntaban. Estamos hablando de cuando ella era maestra de Principios los de 20, siglo. principios del siglo pasado. Entonces, ella como Entonces, maestra pensó que era una gran herramienta para el teatro entretener. infantil. Exacto. Pero Entonces, además, ella así- lo escribió. escribía sus obras de teatro. Mi mamá actuaba en las obras de teatro, Por obviamente, supuesto, conejillo de igual que unos tíos, Indias. ¿no? Por parte de mi papá eran músicos. Había toda una orquesta completa, orquesta, no banda, Ok. orquesta, violines, guitarras. Hay una enorme piano. diferencia, muchachas. Sí, hay una diferencia por el tipo Sobre todo la de- educación, ¿no? Sí, la educación musical, ¿no? Más eh, seria, más clásica, seria, más porque también académica. mi abuelo era, ¿cómo se llama? Maestro también. Entonces, Bueno, entonces tu familia era rica en en cultura. cultura académica y cultura artística. Exacto. Mi papá era una persona que nos inculcó mucho el amor a la lectura y ya aprender. Qué maravilla. Aprender. No, nunca nos exigieron que fuéramos el genio de la escuela. No, nunca, Las nunca, nunca. calificaciones, las notas, no. Las calificaciones no podían bajar de 8, Ok. pero era lo máximo O que sea, nos sí exigían. te exigían algo, pero eran flexibles. Flexibles totalmente. Lo Pero cual mi es muy papá, por inteligente. ejemplo, era de las personas que le encantaba traer el diccionario en la mano.
Ah, mira qué palabra tan rara. Ahora entiendo. Mira qué palabra tan rara. Doña Enciclopedia, esta No. mujer, bueno. No, ¿Cómo no, no? no, ¿Cómo no. no? Me- Y qué bueno, porque me encanta, porque siempre, desde que te recuerdo, siempre que había alguna duda, El diccionario. Siempre. nada de que dudas, bómbale. Ujú. Ahora seguramente, Fíjate que pero me gusta creo que seguir. eres de libro, Yo ¿no? soy de libro. Hay, Yo hay soy de mucha libro. gente que para leer o algo, prefieren el libro, Sí. el olor de las páginas. El sostener el libro. Claro, claro. El tocar No es las lo mismo, páginas. no es lo mismo. No. Chavos, no estoy diciéndoles que esté mal lo que hacen. Cualquiera que tenga la maravillosa costumbre de leer, Ujú. en el formato que sea, está bien. Pero El libro. somos románticos, Sí. verdaderamente románticos aquellos que disfrutamos, y yo no soy el lector de mi familia, pero afortunadamente Ajá. mi familia, Cinti, es adoradora de leer, mis hijos leen con enorme placer, y esto de estar pasando las páginas, Ajá. tener tu separador, lo cierras, vas, te preparas alguna cosita y sí, es Ujú. verdaderamente un ritual. Para mí, lo más maravilloso de la vida es tener un buen libro, una cesta con fruta, con queso Y un buen gato. y un buen gato. Tú eres Y no Catwoman, tienes es idea. Doña Gatúbela en persona. Ahorita les vamos a contar todo el mundo Uy. de doblaje, actuación y doblaje Ajá. con gatos. Sí. Con gatos. Esto es La Vida Cotidiana USA, que está de manteles largos porque tenemos a una directora. Ella es Gracias. Rocío Gallegos. Regresamos. Comes tan rápido que parece que no hay futuro. Preferiría comer otra cosa, pero ahora tengo Si demasiado. continúa comiendo Sí. así, acabarán con la reserva de comida.